Hermanos y hermanas, vamos a continuar con este tema de los últimos tiempos y hoy vamos a referirnos a este personaje siniestro que mucha gente comenta, pero que no dicen del todo la verdad. Por eso, como les habíamos indicado, nosotros procuramos regirnos a la palabra de Dios y a lo que Jesús explica a través de sus instrumentos, como en este caso vamos a tomar del libro que les había comentado, Los últimos tiempos, dictados por Jesús a María Valtorta. Bien, vamos a comenzar con la lectura de la palabra de Dios y la tomamos de la lectura primera que se realizó ahora en la Santa Misa, y es la carta de San Pablo a los Tesalonicenses, segunda carta a los Tesalonicenses, capítulos 2, versículos 1 al 12. Bien, comenzamos. Hermanos, por la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os pedimos que no perdáis fácilmente la cabeza, ni os alarméis por profecías o discursos o cartas falsamente nuestras, como si el día del Señor fuera inminente. Que nadie os engañe de ningún modo. Primero tiene que suceder la apostasía y se tiene que manifestar el hombre sin ley, el destinado a la perdición, el rival que se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, hasta sentarse en el templo de Dios proclamándose Dios. Muy claramente San Pablo nos habla de que cuando ya llegue la apostasía, entonces ya será un signo claro de que muy próximo aparecerá el anticristo, el rival que se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, hasta sentarse en el templo de Dios proclamándose Dios. Aquí ya sería la abominación de la desolación que habla el profeta Daniel. Entonces, repetimos que para que el anticristo se manifieste tiene que venir la apostasía y él querrá pretender, sentarse en el trono de Dios, para lo cual habrá una gran persecución a los cristianos, sobre todo a los católicos, que nosotros pues creemos en la Santa Eucaristía, porque eso de la abominación, de la desolación, no es otra cosa que la supresión del santo sacrificio de la misa y la eliminación de la Santa Eucaristía. Pero también Pablo está hablando de que no debemos estar con muchas elucubraciones sobre la venida de Jesús, ahora que pululan tantos profetas falsos, y hay que tener mucho cuidado en eso. Y cuántas equivocaciones se han dado. Por ejemplo, los testigos de Jehová, cuántas predicciones han hecho del fin del mundo y no dan con una. Y lo mismo con la venida de Jesús. Hay muchas especulaciones, pero aquí claramente San Pablo nos dice, primero tiene que manifestarse el hombre de la iniquidad, que es el anticristo. Y continúa Pablo, ¿no recordáis que os lo decía cuando estaba aún con vosotros? Y ahora sabéis lo que lo retiene, para que no se manifieste antes de tiempo. La fuerza oculta de la iniquidad ya está actuando. Solo falta que el que la retiene se quite de en medio. Entonces, ese es el plan del demonio, quitar del medio al que detiene
este hecho que va a suceder. Entonces se revelará el inicuo, al que destruirá el Señor Jesús con el aliento de su boca y anulará con la manifestación de su venida. El inicuo se presentará por virtud de Satanás con toda clase de milagros, señales y falsos prodigios, con toda clase de fraudes inicuos para los que se pierden, porque no aceptaron para salvarse el amor a la verdad. Por eso les enviará Dios un poder seductor que los haga creer la mentira. Así serán juzgados los que, en vez de creer la verdad, prefirieron la injusticia. Todo eso ya estamos viviendo. Cuánta injusticia se comete en el mundo. Pero todo esto va a tener un basta cuando ya el anticristo, motivado por Satanás, quiera tomar el trono de Dios después de la gran persecución que se va a dar. Pero el Señor, como digo, va a poner un basta a este inicuo. Bien, esto dice San Pablo en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Ahora vamos a tomar lo que le dicta Jesús a María Valtorta, este gran instrumento que Dios ha suscitado para estos últimos tiempos. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Jesús? Nunca como ahora me moví yo para tornar entre vosotros con mi palabra, a fin de reagrupar las filas de mis elegidos y partir con ellos y con mis ángeles a dar la batalla a las fuerzas ocultas que trabajan en excavar para la humanidad las puertas del abismo. Sí, con la palabra de Él, cómo nos está ya alertando y para convocar a sus elegidos para estar preparados a esta gran batalla que nos vamos a enfrentar con el anticristo. Guerra, hambre, pestes, pandemias, como la que estamos pasando ahora, aparatos bélicos, homicidas. ¿Qué son sino las bestias feroces mencionadas por el predilecto? O sea, anunciadas por Juan, que era el apóstol predilecto de Jesús. Está en el Apocalipsis precisamente. Terremotos, señales en el cielo, erupciones de las entrañas del suelo, llamadas milagrosas a sendas místicas de pequeñas almas movidas por el amor, persecuciones contra mis seguidores, altezas de almas y bajezas de cuerpos, no falta señal alguna para que pueda pareceros próximo el momento de mi ira y de mi justicia. ¿Sí? Porque el Señor va a permitir la venida del anticristo con sus secuaces, pero vendrá el momento de la ira divina y de la justicia divina. En el horror que estáis probando, exclamáis, llegó el tiempo. Nada más tremendo que esto puede acaecer. Y reclamáis a voz en grito el final que os libere. Lo reclaman los culpables entre risotadas y maldiciones, como siempre. Lo reclaman los buenos, que ya no pueden por más tiempo ver triunfar el mal sobre el bien. Eso también está pasando ahora. Los verdaderos cristianos, cómo cuestionan todo el mal que está sucediendo en el mundo. ¿Por qué? Porque si pretendemos ser cristianos, tenemos que poner en práctica la palabra de Dios y estar en contra de todas estas leyes
que los gobiernos, las asambleas, las cámaras aprueban contra los mandamientos de Dios, la ley de la eutanasia, del aborto, la permisividad del pecado en todas formas. Entonces ya el verdadero cristiano se siente ya desesperado al ver tanto pecado y tanta ofensa a Dios. Por eso es necesario dar buen ejemplo, comenzando en la familia, los padres actuando cristianamente para que sean modelo y ejemplo para sus hijos, que también hoy la juventud anda descarriada. Calma, elegidos míos, dice Jesús, calma, elegidos míos, un poco más todavía y después vendré. Aún no se ha completado la suma de sacrificios necesarios para justificar la creación del hombre y el sacrificio del Hijo de Dios. Aún no ha terminado el encuadramiento de mis huestes, ni mis ángeles han puesto todavía la señal gloriosa sobre todas las frentes de aquellos que merecieron ser elegidos para la gloria. Entonces, se está completando todo este proceso. Primero, se requieren sacrificios, penitencia, oración, para que esto dé lugar al tiempo que el Señor va a poner subasta con sus elegidos. Y también está, pues, enviando a sus ángeles a marcar en las frentes de sus elegidos esa señal gloriosa, que no es otra cosa que la señal de Cristo. Igual como lo revela Luisa Picarreta a Jesús, de que al final de los tiempos, cuando vengan estos tiempos difíciles, y ante la petición de Luisa, cuando ella ve esta pandemia que estamos viviendo, que va a suscitarse, le dice Jesús, en todas las naciones, en la mayoría de las naciones del mundo, como ha sucedido. Y Luisa le pide misericordia para sus imágenes, que somos nosotros. Y Jesús, pues, le hace ver que la Virgen María, sí, va a ir marcando también con la cruz de Jesús a sus elegidos que han hecho la voluntad de Dios, para que esta pandemia y otros males pasen de largo y no sean atacados sus elegidos. Esa fe en estas promesas y en estas realidades que está manifestando Jesús a través de sus elegidos como Valtorta y Luisa Picarreta, tenemos que creerle. Y así nos revestiremos de una coraza divina, de una protección divina para todos los ataques del maligno que vamos a tener en estos últimos tiempos. A la misma Luisa le dice, cuando tengas dificultades, traza un círculo y ponme a mí contigo en la mitad de ese círculo, para que yo te defienda de todos los ataques, de todos los obstáculos, de todo el mal que puedan pretender hacerte. Yo te defenderé. Yo estaré en el centro y seré como un escudo, ese círculo que dice, haz ese círculo. Ese será un círculo, un escudo, donde se van a estrellar todos los males del maligno y sus secuaces, y a ti le dice, no te pasará nada. Pero si no haces esto, si quieres tú mismo defenderte por tu cuenta de estos males, vas a salir perdiendo, haciendo una afrenta, dice Jesús a mí, porque no has confiado en mi poder, has confiado en tus fuerzas, y por lo mismo el mal vendrá a ti, haciéndome una afrenta a mí. Creámosle a Jesús y con Él en divina voluntad formemos un círculo. Si hemos sido sellados con la señal de la cruz por la Virgen María y los ángeles,
vamos a tener pues todavía una protección suprema con el mismo Jesús, que nos va a poner una muralla ahí donde se van a estrellar todos los males del diablo, del anticristo y de sus secuaces. Es tal la ignominia de la tierra que el humo de la misma, apenas diferente del que emana de la morada de Satanás, asciende con impulso sacrílego hasta los pies del trono de Dios. Es preciso que antes de la manifestación de mi gloria sea purificado el mundo de oriente a occidente y sea así digno de la aparición de mi rostro. Claro, tiene que purificarse esta tierra para la venida de Jesús. Si nosotros, cuando vamos a tener la visita de cualquier personaje, cómo nos esmeramos de tener limpia la casa, barrer todo lo sucio, preparar tal vez algún alimento, tener la casa muy decente, ordenada. Cuánto mayor razón si esto hacemos a nivel humano y exteriormente, para que se sienta cómodo un personaje. No se diga un Cristo que nos conoce nuestro interior, nuestra alma. Por lo mismo tenemos que mantener pura esa alma para dar la bienvenida a ese Jesús que nos va a mostrar su rostro glorioso cuando Él venga. Incienso que purifica y óleo que consagra el grande, el inmenso altar en que ha de ser celebrada la última misa por mí, pontífice eterno, servido al altar por todos los santos que el cielo y la tierra tendrán en aquella hora. Son las plegarias y los padecimientos de mis santos, de los amados de mi corazón, de los marcados con mi señal, la cruz bendita, antes de que los ángeles encargados los hayan contraseñado. Va a darse esa misa, como dice aquí, la última misa, que la va a celebrar el mismo Jesús, junto con sus santos, y con las plegarias, dice, y padecimientos de mis elegidos, de los amados de mi corazón. La señal se graba en la tierra, pero es vuestra voluntad la que la graba. Después los ángeles la recubren de oro incandescente que ya no desaparece y que hará resplandecer vuestra frente como un sol en mi paraíso. Qué bello, ¿eh? ¿Recuerdan los miércoles de ceniza? Cómo nos marcan con la señal de la cruz. Y es un acto de fe para recordar que somos polvo y al polvo tenemos que retornar. Pero esa señal pues desaparece en el transcurso del día o por cualquier circunstancia que pase, cuando te lavas, qué sé yo. Pero esa señal va a ser indeleble. Pero depende también de tu voluntad. Yo digo, para que te unas a la voluntad de Dios que quiere hacerte este bien, de dejarte marcado con esta señal indeleble de su cruz. Y dice, es grande, queridos míos, el horror actual, mas cuánto habrá todavía de aumentar para ser el horror, con mayúsculas, de los últimos tiempos. Y sí, ciertamente, parece como si el ajenjo se hubiera mezclado al pan, al vino y al sueño del hombre, mucho, y mucho más ajenjo debe gotear aún sobre vuestras aguas, vuestras mesas y vuestros lechos, antes de que lleguéis a alcanzar la amargura total, que será en los últimos días la compañera de esta raza creada por el amor, salvada por el amor
y que se ha vendido al odio. Bueno, en Apocalipsis capítulo 8, versículos 11, se habla de ese ajenjo, que es como una estrella incendiada, como una antorcha que cae sobre las aguas de los manantiales, de los ríos, provocando, dice, la muerte de numerosos hombres, al transformar las aguas en amargas, con el fin de castigar a los pecadores. Eso es lo que estamos ya viviendo. Ya comer un alimento, un pan, siempre hay un trasfondo de dolor y de amargura, sobre todo en aquellas familias pobres que hasta buscan en los tarros de basura un pan porque no tienen. O se han prostituido algunas mujeres porque no tienen que dar de comer a sus hijos. Es una amargura, hermanos. Lo mismo la amargura de la injusticia que reina ahora. Y todo el dolor que vive la humanidad como nunca. Pero dice que se acentuará hasta alcanzar, dice, la amargura total que será en los últimos días la compañera de esta raza. Será nuestra compañera, dice, la amargura total. Cuando venga toda esta persecución del anticristo, cuando venga todas las consecuencias de esta pandemia, que es lo que pretende es causar el colapso económico, para que en esa desesperación ansíen que venga alguien que le dé el pan, que les dé empleo, trabajo, dinero, salud y todo lo que necesita el hombre, pero que el anticristo se aprovechará de estas circunstancias para ofrecer y hacer, como dice, hasta milagros para creer que Él es nuestro Salvador. No, hermanos, hay que estar atento. Por eso estas lecturas son importantes. Y de ahí que el Señor mismo nos ha dado los recursos sobrenaturales, porque el hombre espiritual tiene que subir su fe. Y la fe misma es Jesús, o sea, unirse a Jesús para que en estos tiempos difíciles de lo que nos está diciendo Jesús sean llevaderos y podamos inclusive subsistir a una hambruna, por ejemplo, que puede darse por esta pandemia. Ya nos advierte con Imelda la Cruz y con la misma Luisa que yo haré milagros hasta con la Eucaristía para que ustedes se nutran y puedan sobrevivir como han vivido tantos santos místicos. Ahí está Santa Catalina de Siena, la misma Luisa Picarreta y tantos santos. Teresa Newman, una mujer fornida que trabajaba en el campo con las fuerzas de un varón y solamente se nutría de la Eucaristía. Era suficiente. Pues si Caín anduvo errante sobre la tierra por haber matado una sangre inocente, pero siempre sangre contaminada con la culpa de origen, y no encontró quien le apartara del tormento del recuerdo por estar sobre él la señal de Dios para su castigo, y engendró en la amargura, vivió y vio vivir en la amargura, y murió en la amargura. ¿Qué no debe sufrir la raza del hombre que de hecho mató y mata con el deseo la sangre inocentísima que le salvó? La sangre inocentísima, la sangre de Jesús, la sangre preciosa, que a veces no nos damos cuenta del gran don de esta Eucaristía que nos ha dado. Y
como hablábamos de esa bestia, de las 4 bestias del libro de Daniel, ese vampiro que chupa la sangre, que no es otra cosa que el mismo anticristo que vendrá a tratar de hacer desaparecer la Eucaristía del inocentísimo que es Jesús. Esa sangre que nos salvó, nos redimió. Pensad pues que estos son ciertamente los pódromos, mas no es todavía la hora. ¿Qué es un pódromo? Es esos diagnósticos que hacen los médicos, por ejemplo, algún paciente que está enfermo, pero el médico bueno ya detecta estos síntomas que pueden llevarle inclusive a la muerte si no se hace un tratamiento adecuado con estos síntomas que tiene el paciente. Entonces, estos son los pódromos, lo que nos está ya diagnosticando del gran mal que se nos viene. Pero todavía no es la hora, dice. Son los anticipos. Son los precursores de aquel que yo dije podría ser llamado negación, maldad hecha carne, horror, sacrilegio, hijo de Satanás, venganza, destrucción, y aún podría continuar aplicándole otros nombres de clara y pavorosa significación, mas él no está todavía. Y aquí viene la descripción de lo que va a ser el anticristo. Será persona de rango muy elevado, tan en alto como un astro, no astro humano que brilla en un cielo humano, sino astro de una esfera sobrenatural, el cual, cediendo a los halagos del enemigo, conocerá la soberbia tras la humildad, el ateísmo tras la fe, la lujuria después de la castidad, el hambre de oro tras la pobreza evangélica y la sed de honores después de una vida escondida. ¿Qué cosa nos dice el Señor? Dice, será como una estrella, será una persona de rango muy elevado. No un astro humano que brilla en un cielo humano, sino astro de una esfera sobrenatural. ¿Y esto qué puede significar, hermanos? ¿Acaso no será una estrella mismo de nuestra iglesia jerárquica? Dios no quiera, hermanos. Por eso hay que orar mucho por nuestros sacerdotes, nuestras autoridades eclesiásticas, obispos, cardenales, por toda la iglesia jerárquica, porque aquí está hablando de que será una estrella de una esfera sobrenatural. Sí, porque son estrellas que manejan las cosas de Dios. Y miren, como dice que era humilde y se hizo soberbio, era casto y se hizo lujurioso. Era pobre de pobreza evangélica, pues y ahora la ambición por la sed y hambre de tener los medios económicos que son el estiércol del diablo, y la sed de honores, que le rindan culto y pleitesía, después de una vida oculta. Por eso hasta Jesús le dijo a Pedro, yo he orado por ti, porque el demonio anda rodeándote para hacerte pecar, como un león rugiente para devorarte. Eso le dijo a Pedro, que era el primer papa.
Pero a continuación dice, pero las fuerzas del infierno no prevalecerán. Las puertas del infierno no prevalecerán. Entonces, oremos por nuestros sacerdotes y autoridades eclesiásticas para que esto no suceda. Pero en fin, dejamos a que la palabra de Dios nos vaya mostrando qué es lo que tenemos que hacer cuando ya veamos esto y nos demos cuenta que tenía razón al anunciarnos estas verdades. Es menos pavoroso ver desplomarse una estrella del firmamento que ver precipitarse en los lazos de Satanás a esta criatura ya elegida, la cual copiará el pecado de su padre de elección. Por su soberbia, Lucifer vino a ser el maldito y el tenebroso. El anticristo, por soberbia de una hora, vendrá a ser el maldito y el tenebroso tras haber sido un astro de mi ejército. Era lo que estábamos pensando. El anticristo, por soberbia de una hora, vendrá a ser el maldito y el tenebroso tras haber sido un astro de mi ejército. En premio a su abjuración, que conmoverá los cielos con un estremecimiento de horror y hará temblar las columnas de mi iglesia con el espanto que provocará su caída, obtendrá la ayuda completa de Satanás, que le entregará las llaves del pozo del abismo para que lo abra, y lo abra totalmente de par en par, a fin de que salgan de él los instrumentos de horror que a lo largo de milenios fabricó Satanás para llevar a los hombres a la desesperación total, de modo que invoquen espontáneamente a Satanás, rey, y corren en seguimiento del anticristo, el único que podrá abrir de par en par las puertas del abismo, del modo como Cristo abrió las puertas de los cielos para hacer salir de ellos la gracia y el perdón que hacen a los hombres semejantes a Dios y reyes de un reino eterno, en el que el Rey de Reyes soy yo. Como el Padre me dio a mí todo poder, así dará Satanás a este todo poder, y en especial todo poder de seducción, a fin de arrastrar en pos de sí a los débiles, a los corroídos por las fiebres de la ambición como él. Su cabeza lo está. Mas en su ambición desmedida, aún le parecerán por demás escasas las ayudas sobrenaturales de Satanás, y buscará otras en los enemigos de Cristo, los cuales, provistos de armas cada vez más mortíferas, cuales su avidez de mal les podía inducir a crear para sembrar la desesperación entre las gentes, le ayudarán hasta tanto pronuncie Dios su basta y los reduzca a pavesas con el fulgor de su rostro. Aquí está la derrota del anticristo. Pero como dice antes de eso, buscará, dice Satanás, a sus secuaces para que ellos provean más mortíferas, como dice, situaciones que causen la desesperación, la angustia, el caos, para que venga el anticristo. Por eso repito, esto de esta pandemia, como dicen algunos expertos y entendidos en la materia, que fue creado por el hombre con un plan siniestro del mismo demonio para crear el caos, el temor y la escasez material, y así preparar el camino para que venga este ser inicuo. Mucho, demasiado,
y no por ser bueno ni honesto deseo de poner trabas al mal inminente, sino más bien por vana curiosidad tan solo, mucho, demasiado se ha fantaseado durante siglos sobre cuánto dice Juan en el capítulo 10 del Apocalipsis. Mas debe saber María que permito se sepa cuanto pueda ser útil, saber y oculto cuanto considero útil que no sepáis. Sois harto débiles, pobres hijos míos, para conocer el nombre atribuido a los 7 truenos apocalípticos. Dijo mi ángel a Juan: sella lo que han dicho los 7 truenos y no lo escribas. Yo digo que aún no es hora de que sea abierto lo que está sellado, y si Juan no lo escribió, yo no lo voy a decir. Por lo demás, no os toca a vosotros gustar aquel horror, y por tanto, no os queda sino rogar por aquellos que lo habrán de sufrir, a fin de que no naufrague en ellos la fuerza y no pasen a formar parte de la turba de los que, ante el rigor del castigo, no harán penitencia y blasfemarán de Dios en vez de llamarle en su auxilio. Muchos de estos se encuentran ya sobre la tierra, y su descendencia será 7 veces 7 más demoníaca que ellos. En el año 43 ya habló a María Valtorta Jesús de esto, que vendrá una generación perversa 7 veces más demoníaca, 7 veces 7 más demoníaca que ellos. O sea, del 43 al año que estamos ya, pues ya muchos somos los que estamos en esta generación. Entonces queda poco tiempo, hermanos. Yo, mi ángel, no. Yo mismo juro que cuando se haya apagado el trueno de la 7ª trompeta y completado el horror del 7º azote, sin que la raza de Adán reconozca a Cristo Rey, Señor, Redentor y Dios, y haya invocado su misericordia y su nombre, en el cual está la salvación. Yo juro por mi nombre y por mi naturaleza, juro que encerraré el último instante en la eternidad. Cesará el tiempo y comenzará el juicio que divide para siempre el bien del mal, tras de milenios de convivencia sobre la tierra. El bien retornará a la fuente de la que brotó. El mal se precipitará a donde fuera ya lanzado desde el momento de la rebelión de Lucifer, y de donde salió para turbar la debilidad de Adán mediante la seducción del sentido y del orgullo. Entonces se realizará el misterio de Dios. Entonces conoceréis a Dios, todos los hombres de la tierra, desde Adán al último nacido, congregados como granos de arena sobre la duna de la playa eterna, verán a Dios, Señor, Creador, Juez y Rey. Si vosotros lo veréis, a este Dios, a quien habéis amado, blasfemado, bendecido, vilipendiado, servido, rehuido, vosotros lo veréis. Sabréis entonces hasta qué punto Él merecía vuestro amor y hasta qué punto valía la pena servirle. Oh, qué alegría para los que serán consumados en su amor y la obediencia a Él. Y qué terror para aquellos que fueron sus Judas, sus Caínes, para aquellos que prefirieron seguir al antagonista y al seductor en lugar de al Verbo encarnado, en quien reside la redención de Cristo, camino que lleva al Padre, de Jesús la verdad santísima y del Verbo la verdadera vida. Así concluye este escrito dictado por Jesús a María Valtorta. Pero para que nosotros podamos estar preparados, como el Señor nos viene dando tantos recursos de su misericordia.
Como hemos hablado ya en anteriores videos, la Virgencita en Garabandal ya nos habló del aviso, del milagro y del castigo, que son cosas misericordiosas. El aviso, que es la iluminación de conciencia para vernos como somos ante Jesús y reconocer nuestros vacíos de amor, nuestras negligencias. Y cuando volvamos de ese éxtasis del aviso, pues volveremos a ser mejores. Los buenos, dice, unos serán más buenos y los malos dejarán de ser malos. Luego el milagro, cuando veamos esa señal que puede ser la cruz gloriosa en el cielo y que todos doblaremos rodillas viendo a ese Jesús, verle que dio su vida como le ve Sor Faustina, salir de sus llagas, de esos haces de luz y de su costado, pues será otra obra de misericordia para volver a Él. Y el castigo, lamentablemente, sí, será también un anuncio anticipado de misericordia para que dejes de pecar y vuelvas a Cristo, porque ya, como nosotros cuando hemos sido jóvenes y niños traviesos, cuando mi mamita pues me amenazaba con castigarme, pues yo cambiaba de actitud. Eso me pasó de niño, cuando un amigo, vecino, me tentó a faltar a clases y me invitó a jugar en vez de ir a clases. Y hasta que se enteró una amiga de mi mamá de que yo no iba a clases, yo fingía ir a clases. Pero cuando ya mi mamita me pescó en la mentira, pues me anunció el castigo. Y como reincidí, pues me castigó. Entonces ahora con esta experiencia, digamos, cuando hay una amenaza de castigo, para que no nos castigue el Padre Dios, que es todo amor, debemos cambiar de vida. Por eso, ¿cuántos castigos ha profetizado el Señor a lo largo de la historia? Como en Nínive, por ejemplo, que dijo a Jonás que predique que Nínive iba a ser purificado con fuego, iba a caer fuego a Nínive por sus pecados. Pero miren, ese pueblo, con el rey a su cabeza, hicieron penitencia, se convirtieron y no hubo el fuego amenazador, porque así es Dios misericordioso, no quiere que sus hijos mueran, ni que se pierdan, sino que se salven, que se conviertan. Eso nos pasa a los papás humanos, no queremos el mal para nuestros hijos. No se diga un Dios que es del amor perfecto. Entonces son el aviso, el milagro y el castigo son obras de misericordia anunciadas para nosotros, para nuestra conversión. Y luego esta maravillosa doctrina que nos da el Señor a través de Luisa Picarreta de vivir la divina voluntad. No hay obra más misericordiosa, porque cuando tú medites esas verdades, va a ser ya como un aviso para que tú te transformes, cambies, y eso será el milagro que va a producir con tu conversión. Y evitarás seguir ofendiéndole ya, porque estando fundido con Jesús, pues ya vas a dejar de ofenderle, porque el mismo Jesús viviendo en ti va a ser un testigo divino que va a estar pues contigo. Y tú, si tienes la sensibilidad y la fe de que Cristo está en ti, no vas a seguirle ofendiendo. ¿Por qué? Porque Jesús está en ti y Él quiere que seas imagen y semejanza de Él. ¿Cómo puedes hacerle caer en un pecado, digamos, humano que estás cometiendo y Él siendo el testigo? No. Entonces ese atributo divino de la misericordia pues está a manos llenas con ese Jesús vivo que quiere estar en ti.
Entonces, qué lindo estar pendiente de estos acontecimientos que nos narra, pero con Jesús ya ese anuncio lo vamos a tomar con mucha paz, con mucha serenidad, sabiendo que yo tengo un gran jefe en mi vida y que Él está formando un gran ejército, y qué lindo que yo sea miembro de ese ejército para enfrentarnos con este ejército liderado por el capitán, que es mi Jesús, el león de Judá, salir al frente del ejército del mal, del anticristo y sus huestes satánicas. Solo así vamos a poder salir adelante. Caso contrario, va a ser una vida muy dura para aquellos que no han sabido de estas verdades que la Virgen y Jesús nos viene anunciando a través de la palabra de Dios que nos dejó Jesús a través de sus apóstoles, como Juan su predilecto en el Apocalipsis, y todo lo que narra a Lucas, Marcos y Mateo sobre el final de los tiempos, y en esta vez a María Valtorta, sobre lo que él va narrando, lo que él ya dejó escrito en la palabra de Dios. Esto aclara. Queridos hermanos y hermanas, nuevamente muchísimas gracias por habernos permitido llegar a vuestros hogares con este video y que les sirva de provecho. Mientras tanto, que Dios los bendiga y hasta la próxima vez, si Dios quiere. Gracias.